Adelante. Pues bueno, vamos a empezar pues, el día de hoy corresponde a la clase que trata de valvulopatías aórtica mitral. Pues la verdad es que no sabía que era un tema tan extenso, cada una tiene pues tiene un montón de estudios que se han ido generando, incluso de 2 años para acá. Pues bueno, ni siquiera me metí al tema práctico, así de la técnica de la realización de la TAVI, ni tampoco de la realización del MitraClip. Creo que hay una sesión especial para eso, o se programó una sesión con el doctor Millán, que es el que pudiera explicarnos un poquito mejor en este aspecto. Pero bueno, pues vamos a empezar entonces. Abordé primero la valvulopatía aórtica, empezando con la estenosis aórtica. Y pues bueno, a manera de introducción tenemos que la estenosis aórtica se divide principalmente en tres. La patología valvular, que pues es la más común y es la que vemos más seguido en los hospitales. En este hospital es la que se ve más comúnmente. La patología supravalvular y la patología subvalvular. De estas dos, la patología subvalvular se presenta en segundo lugar en cuanto a incidencia. Y pues bueno, realmente pues cada una tiene sus características que ahorita vamos a tratar de tocar así muy rápido para diferenciarlas. Y pues bueno, en cuanto a la etiología, tenemos que la estenosis valvular igual se va a dividir en tres patologías. La imagen que vemos, en la primera podemos observar una válvula aórtica normal, con sus tres valvas. En la segunda imagen podemos ver que tenemos una válvula bivalva. En la tercera imagen pues podemos ver una válvula reumática, y en la última una válvula degenerativa. Entonces más o menos así se ven de forma macroscópica cada una de las etiologías que producen una estenosis valvular aórtica. En cuanto a la fisiopatología, pues bueno, tenemos que la obstrucción en el flujo, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que va a provocar es el aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, aumenta la masa muscular del ventrículo izquierdo. Esto va a provocar una disfunción, sobre todo diastólica, y pues bueno, por la cantidad de músculo que tiene, va a aumentar un aumento en el consumo miocárdico de oxígeno, lo que a su vez puede llevar a una isquemia miocárdica y posteriormente a una insuficiencia cardíaca. Pues bueno, este es a grandes rasgos la fisiopatología. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que hay algunos síntomas cardinales de la estenosis aórtica. El principal o el primero de ellos, que se presenta de acuerdo a la evolución de la enfermedad, pues esperamos que se presente con angina o primero intolerancia al ejercicio, posteriormente angina, después síncope, y pues bueno, ya cuando el paciente se presenta con disnea, con datos de falla de insuficiencia cardíaca, pues bueno, es peor el pronóstico y la mortalidad es pues más temprana. En la gráfica del lado izquierdo podemos ver que tiene un periodo de latencia que puede ser muy largo, de varios años, pero una vez que el paciente inicia con la sintomatología clínica, el deterioro y la muerte del paciente pues se dan en un lapso de tiempo muy corto. La exploración física, los datos más importantes pues en la calidad del pulso, que se describe como un pulso de aumentación largo, se describe como un pulso parvus et tardus, y un soplo mesosistólico que generalmente se irradia a los vasos del cuello. Y pues bueno, cuando es una patología ya severa, lo describimos como un soplo mesotelesistólico
acompañado con un soplo a nivel de la válvula mitral, que en ocasiones pues, puede ser tan severo que puede confundirse con un soplo mitral. Entonces, pues bueno, realmente la clasificación de la patología pues prácticamente se va a hacer con el ecocardiograma. Hay 3 estadios en los cuales los pacientes permanecen asintomáticos, el A, B y el C, y pues bueno, esto pues realmente tiene poca relevancia porque si el paciente está asintomático y por alguna otra razón no tiene la necesidad de hacerse un ecocardiograma, pues prácticamente puede pasar por desapercibido para el cardiólogo, a menos de que por alguna razón tenga que llegar y que lo ausculten. Pero bueno, el que nos interesa a nosotros es el estadio D, el cual se va a dividir a su vez en tres. Estadio D es pacientes que ya tienen sintomatología, ya se les detectó una estenosis severa por ecocardiograma y puede variar en cuanto al flujo, la FEBI y los gradientes con los que se presentan. Entonces, una patología estadio D 1, pues es una patología que se describe con gradientes altos, el área valvular aórtica va a ser menor a 1 y el gradiente medio va a ser mayor a 40. Ahí está mal. El estadio D2 es el flujo, se describe como flujo, gradiente y FEBIS bajos, el área valvular pues igual disminuida, el gradiente medio menor de 40 y la FEBI va a estar en menos de 50%. En este caso, pues bueno, se recomienda que se haga un diagnóstico diferencial con una pseudoestenosis y pues lo vamos a realizar a través del ecocardiograma estrés con dobutamina. Cuando hay una mejoría o cuando hay un aumento del área valvular aórtica, una vez que se inicia el protocolo de dobutamina, pues bueno, y que eleva los gradientes, pues lo vamos a considerar como una pseudoestenosis y la pseudoestenosis pues no tiene indicación quirúrgica ni tampoco de reemplazo valvular. Sí, a pesar de hacerle el test con dobutamina, el ecocardiograma con dobutamina, el área valvular se mantiene menor a 1 o no aumenta el área valvular y tampoco los gradientes ni la FEBI, pues bueno, en este caso sí tiene relevancia clínica. Y por último, la forma de presentación que se presenta como flujo y gradientes bajos con FEBI conservada, que normalmente se presenta en personas ya mayores y secundaria a una hipertrofia del ventrículo izquierdo importante. Entonces, pues bueno, este es el algoritmo que presentan las guías. Inicialmente, la sospecha diagnóstica por morfología o sea, una vez que se realiza el ecocardiograma, si se sospecha que hay unas alteraciones a nivel macroscópico de la válvula, pues bueno, vamos a ir a valorar los gradientes y la velocidad de la válvula aórtica. Entonces, lo divide en dos, gradientes bajos y velocidad baja, y gradientes altos y velocidad baja. Cuando la estenosis aórtica tiene un gradiente y una velocidad disminuidas, la recomendación es cuantificar o ir a medir cuánto mide el área valvular aórtica. Si el área valvular aórtica es menor a 1, pues bueno, ahí recomienda que excluir errores que pudieran subestimar los gradientes que se están cuantificando. Si el área valvular aórtica es mayor a 1, pues se considera como una estenosis aórtica moderada y pues bueno, a menos de que tenga otra indicación o por otro motivo se indique la cirugía cardíaca, pues bueno, no tiene indicación de reemplazo valvular en ese momento. Si lo que se encuentra son gradientes elevados, pues bueno, hay que excluir los estados de alto flujo. En caso de que se detecte algún estado que se excluya un estado de alto flujo, pues bueno, se hará el diagnóstico y si no se puede excluir un estado de alto flujo, pues bueno, ver si puede ser reversible el estado de alto flujo. Si no se puede resolver, pues bueno, se considera como una estenosis grave, o si no estaba presente y se descarta, una estenosis grave. Y en caso de que se pueda resolver el estado de alto flujo, pues bueno, volver a valorar de nuevo e iniciar nuevamente el algoritmo.
Entonces, en caso de que se defina un flujo bajo de la válvula, un flujo bajo transvalvular, la recomendación es evaluar la FEBI. Si la FEBI es disminuida, hacer el ecoestrés con dobutamina y pues catalogar a la estenosis aórtica como pseudoestenosis o una estenosis aórtica severa. Si la FEBI está conservada, pues bueno, se procederá a tomar la tomografía y valorar el score de calcio y posteriormente valorar las dimensiones del anillo, que ya veremos más adelante, para continuar con el abordaje terapéutico. Y pues bueno, prácticamente la valoración ecocardiográfica es la que nos va a dar la pauta si en la mayoría de las veces si el paciente requiere o no de cirugía, de acuerdo a lo que ya vimos. Sin embargo, cuando hay alguna discrepancia entre la valoración clínica y el ecocardiograma, o en su defecto que el paciente, supongamos, no sé, tiene mala ventana o no se puede dar una valoración fiable por ecocardiografía, podemos hacer la valoración nosotros hemodinámica en el laboratorio de hemodinamia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues bueno, generalmente lo que se tiene que hacer es pues valorar las curvas de presión, y esto pues lo podemos hacer de diferentes maneras, ya sea a través de 2 catéteres o a través de un catéter pigtail que tenga 2 orificios, o pues a través de los trazos de retiro. Y pues bueno, lo que esperamos encontrar en una estenosis aórtica severa es una presión en cuña elevada, una onda prominente de secundaria de la aurícula izquierda, probablemente hipertrófica y con un aumento de la presión, un gasto cardíaco disminuido. Esto va a depender mucho de la fase en la que se encuentra en ese momento el paciente y de la cronicidad de la enfermedad. Y pues bueno, probablemente vamos a encontrar una presión arterial pulmonar también elevada. Hay algunos signos que describe en el libro en la literatura. Uno es que se llama el signo de Carabello. El signo de Carabello lo único, lo que describe es que en una válvula estenótica severa, que probablemente tenga un área valvular menos de 0.6, lo que vamos a ver es el aumento a la hora de retirar el catéter. Lo que vamos a ver es el aumento de la presión sistólica de la arteria femoral, comparativamente cuando el catéter está todavía obstruyendo la válvula, y esto lo describen ellos por el aumento o la relajación pues del gradiente de presión. Y pues nada más esto es como un adyuvante pues para el diagnóstico por hemodinamia de la estenosis aórtica severa. No es un signo patognomónico y tampoco no se presenta en pacientes que tienen un área valvular mayor a 0.7. Entonces pues nada más es como de cultura general, pues. Y pues bueno, en la valoración, lo que pide en cuanto a la valoración angiográfica, pues es que se haga, si ya tenemos con el catéter adentro, pues se va a aprovechar para hacer una valoración de la movilidad de las paredes del ventrículo izquierdo. Hay que recordar que algunos pacientes no van a tolerar la cantidad de contraste que se utiliza para hacer la ventriculografía. Por lo tanto, pues bueno, si se tiene ya unas imágenes por ecocardiografía de la FEB y la movilidad del ventrículo izquierdo, pues realmente se recomienda valorar el riesgo y el beneficio que va a tener en la realización de la ventriculografía. Y pues bueno, en este mismo estudio, lo que se valora también es la integridad de la válvula mitral, para saber si hay alguna insuficiencia lo suficientemente severa como para sugerir que también haya un recambio de la válvula mitral en el mismo procedimiento. Y pues bueno, hay que analizar también un ortograma. En el ortograma se solicita o se realiza cuando tenemos sospecha de una doble lesión aórtica,
o para realizar la coronografía dependiendo de la edad y de los datos del paciente. Pues bueno, esto es lo que recomienda el Grossman, cateterizar el lado derecho para obtener las presiones derechas y el gasto cardíaco. Del lado izquierdo, para lo que ya vimos, los gradientes aórticos, valorar la válvula mitral y la válvula aórtica, si en caso de que se sospeche que esté insuficiente, y para valorar la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Hay algunas variantes que, en cuanto al proceso, la técnica, que les digo, no me voy a meter mucho en eso porque me parece que lo podemos explicar mucho mejor el doctor Millán. Entonces, la dificultad en caso de que tengan mucha dificultad para el paso del catéter pigtail o del catéter que estén utilizando para el cruce de la válvula, pues bueno, el Grossman recomienda considerar una punción transeptal, pero pues bueno, o sea, realmente esto va a depender mucho de lo apretado que esté la válvula y pues realmente también de la pericia de quien esté realizando el procedimiento. Entonces, como ya les digo, pues se puede hacer de varias formas, utilizando dos catéteres, un pigtail de doble lumen o haciendo el trazo de retiro. Aquí la recomendación de Grossman es, lo único que nos quiere ejemplificar es uno de los errores que se cometen más comúnmente, que es cuando no podemos accesar de una forma adecuada al ventrículo. Podemos nosotros estar cuantificando de mala forma las presiones tanto de la aorta como del ventrículo izquierdo. En este caso, en la primera figura del lado izquierdo, podemos observar que el catéter pigtail se queda uno de los orificios en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y pues esto va a cuantificar de manera errónea la curvatura que nos va a estar dando las presiones. La forma correcta, otro de los errores que se comete es que prácticamente se dejan todos los orificios o únicamente se miden las presiones de una sola cavidad. Entonces, pues nada más hace hincapié en que tratemos de evitar lo más de acuerdo a la técnica que se domine, ya sea la de dos catéteres o la del catéter pigtail con varios orificios, pero que estemos seguros de que están en ambas de en las dos cavidades. Y pues bueno, en la tercera imagen lo que ejemplifica nada más es el sitio donde es la forma adecuada pues de tomar las presiones. El número 1 es en el cuerpo del ventrículo izquierdo, ahí es donde debe estar el orificio para medir la presión del ventrículo izquierdo. El segundo es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tercero es una vez inmediatamente proximal a la válvula. Y el cuarto es dentro de la aorta descendente, ya distal al nacimiento de las arterias coronarias. Y pues bueno, recomiendan también hacer la evaluación de la presión periférica utilizando el catéter estando en la válvula femoral. Pues bueno. Se puede hacer el cálculo del área valvular aórtica utilizando la fórmula de Gorlin, y pues nada más ellos refieren que al momento si un paciente tiene un área valvular con menos de 1 centímetro cuadrado, puede causar síntomas al momento de estar haciendo el procedimiento, porque pues prácticamente vamos a tapar el orificio de salida del ventrículo izquierdo. Entonces la fórmula de Gorlin es la que tienen ahí en la imagen. Realmente pues la descripción es hay que hacer una multiplicación del gasto cardíaco, se multiplica por la frecuencia cardíaca y por el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo. Eso se divide por 44.3. La C es una constante que normalmente se mantiene en las válvulas, en 3 válvulas, excepto la mitral, es 1, y pues bueno, la mitral ya veremos que es el 0.85. Y eso se multiplica por por la raíz cuadrada del gradiente de presión. Lo que nos salga entre esa división pues va a ser
cuantificación del área valvular o es la forma en la que podemos hacer la cuantificación del área valvular por el cateterismo. Entonces, ya una vez que se hace la evaluación, que nosotros determinamos que la válvula aórtica realmente está apretada, o sea, que tiene un área valvular disminuida, ¿qué dicen las últimas guías que salieron en cuanto a las valvulopatías? Son del 2017, y pues bueno, llama mucho la atención porque del 2017 en adelante ha habido muchos avances y realmente no se han actualizado, pero bueno, las guías más actuales son estas. Y pues bueno, aquí los niveles más altos de indicación que tiene para intervención de la válvula aórtica son 1B. Y pues bueno, dice que la intervención está indicada para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave, con gradientes elevados y pues, una velocidad alta mayor de 4 metros sobre segundo. También está indicada para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave, de flujo y gradientes bajos, con fracción de eyección reducida y evidencia de reserva de flujo contráctil. Ya como una indicación menor, pues dicen que deberían de considerarse una intervención en la estenosis de pacientes sintomáticos con estenosis aórtica de flujos y gradientes bajos. Y pues bueno, finalmente contraindica la intervención en pacientes con comorbilidades graves cuando la esperanza de vida del paciente no sea mayor a 1 año o que la calidad de vida del paciente no vaya a mejorar con la intervención de la válvula aórtica. La única recomendación que tiene la guía para realización de TAVI es únicamente para cuando el paciente no sea candidato a un procedimiento quirúrgico. En este caso, pues bueno, lo que hacen, mencionan con un STS o un Euroscore 2 alto, mayor de 4%, y pues bueno, eso hasta ahí, lo único que, en donde estaba apoyada la guía, era pues en los estudios que había hasta ese momento disponibles, pero pues bueno, lo que les decía yo es que ya después del 2017, pues salieron muchísimos estudios que veremos más adelante en pacientes con riesgo medio y riesgo bajo. Entonces, en la misma guía hay algunas características que están a favor y en contra de la TAVI. En este caso, puse únicamente las características que están a favor de la TAVI. Y pues bueno, son un STS o un Euroscore 2 mayor del 4%, es decir, pacientes con alto riesgo quirúrgico, que tengan una comorbilidad grave, pero que tengan una esperanza de vida mayor a 1 año posterior a la intervención, que el paciente sea pues, viejo, más de 75 años, tenga una cirugía cardíaca previa, esto incluye las cirugías de revascularización, refiere que probablemente podamos someter nosotros a un riesgo a los puentes colocados ahí, entonces a la hora de hacer la toracostomía, entonces en caso de cualquier cirugía cardíaca previa se recomienda el uso de la TAVI. Que el paciente esté frágil, que tenga una movilidad restringida, que prácticamente esté sometido a reposo en cama, y que la estenosis sea secundaria a secuelas de radiación torácica, que tenga una aorta muy calcificada y que pues tenga una deformación severa del tórax que no permita acceder de una forma adecuada a los cirujanos. Entonces, después de eso, pues les digo, salieron varios estudios. Voy a hacer mención de que considero yo los más importantes, y pues bueno, después de ahí, de esa guía, salieron, les digo, estudios tanto de utilizando válvulas expandibles con balón, como válvulas autoexpandibles. Entonces, este es el estudio que se llamó el estudio Evolve Low Risk. Y pues bueno, aquí de lo que hablan es de las válvulas de las TAVIs autoexpandibles, pacientes con bajo riesgo. Lo que hicieron ellos pues fue hacer un estudio de no inferioridad en el cual pues
compararon las válvulas autoexpandibles contra la cirugía. Fue un total de 1,486 pacientes. El seguimiento fue por 24 meses y prácticamente en todos los estudios el desenlace primario avalaba sobre la muerte por cualquier causa, muerte por causas cardiovasculares, la necesidad de utilizar marcapaso posterior al tratamiento con la TAVI y pues que no hubiera una rehospitalización posterior al implante de la TAVI. Prácticamente en todos los estudios que les voy a comentar, esos son los desenlaces primarios. Entonces, lo que encontraron aquí, después del seguimiento que le hicieron a 24 meses, es que la TAVI con las válvulas autoexpandibles no fueron inferiores al tratamiento con cirugía cardiovascular. Hicieron un seguimiento en cuanto a las mediciones ecocardiográficas, en las cuales pues tampoco encontraron ninguna diferencia a 2 años de seguir al paciente en cuanto al área valvular y al aumento de los gradientes. Entonces, pues bueno, aquí en este estudio lo que concluyeron fue que las válvulas autoexpandibles, las TAVIs autoexpandibles no eran menor o no eran inferiores al procedimiento quirúrgico. Les digo, este otro estudio es el seguimiento del Partner 2 a 5 años y pues bueno, lo que hicieron fue fue darle el seguimiento de los pacientes que habían sido sometidos al estudio Partner 2, en donde utilizaron la válvula SAPIEN XR y lo compararon contra la cirugía. Fue un total de 2,032 pacientes de riesgo intermedio, en los cuales, pues bueno, se fueron a seguirlos hasta 2 años y, pues bueno, lo que dice el desenlace primario es prácticamente el mismo, muerte o EBC, incapacitante. Encontraron que tampoco no fue menor la válvula SAPIEN XR distendible por balón contra la cirugía. Esto en un plazo de 5 años. Y aquí, pues bueno, lo que vieron analizaron la cantidad de fugas paravalvulares que tenían las válvulas después de colocadas. Se dieron cuenta de que a 30 días, pues bueno, la cirugía era superior en cuanto a la presencia de insuficiencia aórtica posterior a la colocación de la válvula. Y pues prácticamente se mantuvo así en 2 años y finalmente a los 5 años la cirugía demostró que probablemente este sea el único aspecto en el que es superior a la TAVI. Y pues bueno, esto tiene una repercusión a la larga porque pues bueno, se dieron cuenta de que entre más severa sea la insuficiencia aórtica posterior a la colocación de la prótesis, pues bueno, mayor repercusión en mortalidad van a tener o tuvieron en el seguimiento a 5 años, lo cual se ve en la curva de abajo. En cuanto a, o sea, es decir, cuando en los primeros 30 días presentaron una insuficiencia aórtica o paravalvular de moderada a severa, prácticamente la mortalidad, no hubo diferencia en la mortalidad, pero cuando se comparó la insuficiencia moderada a severa con la insuficiencia leve o inexistente, pues bueno, aquí sí hubo un riesgo, un hazard ratio mayor de que se presentara un desenlace fatal en el paciente, comparado con aquellos que no presentaban una insuficiencia aórtica de moderada a severa. Entonces, pues bueno, realmente estos son los resultados a los que llegó el seguimiento a 5 años del Partner 2. Y pues bueno, el Partner 3, que pues ya es un estudio que ya lo vimos, fue un paciente en el cual se dio seguimiento a 1,000 pacientes de bajo riesgo,
y en el cual se demostró que las válvulas expandibles por balón, pues bueno, no son inferiores en cuanto a los resultados a largo plazo, comparándolo con la cirugía de recambio valvular aórtico. Entonces, con estos estudios se hicieron un metaanálisis en el cual se tomaron en cuenta los 4 estudios más grandes que compararon la cirugía valvular contra el implante transcatéter de válvula aórtica. Y pues bueno, en total, con los 4 estudios que se tomaron en cuenta, se juntaron 2.887 pacientes, compararon los desenlaces primarios que se habían llevado a cabo prácticamente en todos los estudios, los más importantes, que fueron muerte por cualquier causa, en los cuales, pues bueno, ahí la TAVI resultó ser estadísticamente, aunque no resultaron, o sea, estos resultados no fueron, aunque no fueron estadísticamente significativos, pues bueno, al final de cuentas sí terminó beneficiando al uso de la TAVI en los resultados, en el análisis final. La muerte por cualquier causa igual salió disminuido, salió mejor la TAVI que la cirugía la cirugía de reemplazo valvular. Y pues bueno, se dieron cuenta de que también fue menor el riesgo de fibrilación auricular, de sangrado y de insuficiencia renal aguda. Sin embargo, pues bueno, o sea, sigue estando ahí como el hecho de que la TAVI tiene un riesgo mayor de ameritar implante de marcapaso definitivo y un riesgo mayor de insuficiencia valvular aórtica, que me parece que son los únicos riesgos que tiene a largo plazo la TAVI. Y como pueden ver, pues bueno, la heterogenicidad es un estudio que se llevó a cabo, me parece que bien, aunque todos tocan la unidad, me pareciera que ninguno fue significativo. Ya a la hora de hacer el análisis final, pues sí favorece a la TAVI, porque se asoció a mayores beneficios que la cirugía. Es un estudio que no se consideró con 0% de heterogeneidad, y pues bueno, finalmente concluyeron que la TAVI se asocia a un menor riesgo de muerte por cualquier causa y muerte cardiovascular a 1 año, por lo que se puede considerar un procedimiento de elección en pacientes de bajo riesgo. Entonces, pues bueno, yo creo que ya con esto probablemente vaya a haber una actualización de las guías dentro de no mucho. Prácticamente todos los estudios apuntan a que pacientes que por alguna razón no son candidatos a cirugía de reemplazo vascular de válvula, pues bueno, ya se demostró que las prótesis transcatéter pueden ser un procedimiento, una muy buena alternativa, e incluso considerados como el procedimiento de elección. Entonces, ya una vez que decidimos nosotros que sí, el paciente es candidato a TAVI, ¿cuáles son las válvulas que tenemos nosotros ahorita disponibles? Pues bueno, realmente hay una variabilidad en cuanto a la disponibilidad de las válvulas, depende mucho de cada país. Prácticamente no hay o no encontré cuáles son las que están disponibles aquí en México, pero en Estados Unidos solamente hay disponibles 2. Y pues bueno, aquí lo único que les quise ejemplificar es que desde cuándo viene desarrollándose las TAVIs. Aquí viene desde el 2017. Sin embargo, pues bueno, el primer registro que se tiene de un procedimiento de recambio valvular transcatéter es del año 1965, donde no se colocó a nivel valvular, sino en la aorta descendente, la primera prótesis. Y pues bueno, esto realmente lo hicieron con el objetivo de llevarlo al paciente como puente a una cirugía de cambio valvular. Y pues bueno, como tal, la primer valvuloplastía con balón que se hizo fue en el 86. En el 2002 se realizó la primer TAVI utilizando la válvula Edwards Sapien. Fue la primera que se realizó. Y en el 2004 se utilizó la primera válvula autoexpandible. Posterior a eso se han venido desarrollando muchos tipos de válvulas.
pues bueno, hasta el 2015, 2014, que salió la Sapien 3 y la Evolut R de Medtronic. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros, o sea, con todas estas válvulas, cuál es la que vamos a escoger? Prácticamente depende de las características anatómicas del paciente y de las características anatómicas tanto del sitio de entrada. Permítame. Hola. ¿Sí? Una duda. ¿Ya pueden reiniciar dieta? ¿Ya hicieron la bronca? Sí. Sí. Sí, gracias. Perdón. Entonces, ya una vez que nosotros decidimos que, supongamos que tenemos todas las válvulas, pues realmente lo que tenemos que hacer es ir a valorar el sitio donde se va a colocar. En este caso, el estudio de elección para que nosotros podamos valorar el anillo valvular aórtico es la AngioTac, es el que se cataloga como el gold estándar. Y pues bueno, una alternativa que podamos tener a la AngioTac, que se ha venido estudiando en las últimas fechas, es el ecocardiograma transesofágico en 3 dimensiones. De ahí en fuera prácticamente es el que más se le acerca a la AngioTac. Sin embargo, pues bueno, en la literatura recomiendan que si está disponible la AngioTac, pues se prefiere este método de diagnóstico. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que se va a valorar a la hora de que ya se tomó la decisión de colocarle una TAVI? Es uno, identificar el grado de calcificación que tiene en el anillo aórtico el paciente. Dos, el número de valvas que tiene la válvula como tal. Tres, la distribución del calcio, en las dimensiones del anillo, las dimensiones de los senos aórticos, las enfermedades coronarias, sobre todo a nivel ostial, y pues bueno, ya el grado de regurgitación mitral. Y pues bueno, ya con todo esto se va a valorar qué número o qué tamaño de TAVI se necesita para el paciente. En este caso, pues únicamente tome en cuenta las dos pues que tenemos más disponibles en cuanto a cercanía, o sea, tome en cuenta las que están disponibles en los Estados Unidos. Y pues bueno, realmente pues las dos válvulas ofrecen 4 tamaños, que va a depender cuál es el que vamos a escoger, pues dependiendo del tamaño del anillo valvular aórtico. Y pues bueno, aquí la diferencia será que a lo mejor en la válvula autoexpandible, en la Corval, podemos encontrar un tamaño más grande que pudiera abarcar un tamaño del anillo aórtico más grande. Y pues nada más, estos son los tipos de válvulas que hay en este momento en el mercado. Prácticamente todos están disponibles en Europa. En Estados Unidos únicamente las primeras dos, la Edwards y la Evolut. De ahí en fuera ninguna de las otras está aprobada por la FDA. Entonces, hay 3 tipos en general de válvulas y esto va a ser, la diferencia va a ser el mecanismo por el cual se va a liberar la válvula. Uno, la primera, la que está hacia arriba, es la Sapien 3, es la que se va a liberar a través de un balón. La del lado derecho es la autoexpandible, que pues, realmente no va a necesitar de un mecanismo extra para poderla liberar. Y la válvula de abajo, que es la Lotus de Boston, que bueno, tiene un mecanismo, valga la redundancia, es un mecanismo de liberación mecánica. Entonces, pues bueno, hay algunos estudios que se han hecho en los cuales se comparan las válvulas que tenemos disponibles en el mercado, sobre todo pues van enfocados a las válvulas autoexpandibles y a las válvulas de expansión por balón, cuál es mejor una que otra. Y pues bueno, este estudio que se publicó en el Lancet en el año pasado, hizo una comparación entre la válvula Accurate Neo y la Sapien 3. Y pues bueno, es un estudio de no inferioridad, obviamente la que querían ellos demostrar que no era inferior era la Accurate Neo, y se tomaron en cuenta 5.132 pacientes
con un STS en promedio de 3.5%, es decir, un riesgo moderado, en el cual, pues bueno, se compararon, prácticamente la comparación fue la misma, muerte por cualquier causa, en la cual resultó, pues, prácticamente en todas resultó superior la válvula que fue expandible por balón, la Sapien 3, y pues bueno, ahí en el estudio de no inferioridad, sí, doctor. Estás en coronaria, del 23. Ok, sale, doctor. Tratamiento médico mañana, ya ves ahí. Sí, está bien. Sale, doctor. Gracias. Gracias a ti. Perdón, de nuevo. Entonces, aquí lo que querían demostrar fue que la válvula aqua-ignio era no inferior, sin embargo, pues bueno, a pesar de que pusieron un porcentaje de no inferioridad elevado de 7.1%, pues no lograron demostrar que la aqua-ignio era semejante a la válvula expandible por balón. Entonces, pues concluyeron eso, que la Sapien 3 era superior en cuanto a seguridad y eficacia. Otro estudio que se sacó en la revista Circulation en este año, comparó las dos válvulas que están ahorita pues más con mayores ventas en el mercado, la Sapien 3 contra la Evolut R, que prácticamente son las dos válvulas pues más recientes que se han sacado al mercado. Es un estudio retrospectivo, pero bueno, lo creí que era importante porque por la cantidad de pacientes que se tomaron en cuenta. Se realizó en Francia y tomaron en cuenta 31.113 pacientes. Y pues bueno, la comparación, el desenlace primario de este estudio, prácticamente les digo, son todos los mismos. Fue muerte por cualquier causa, implante de marcapaso, EBC y rehospitalización por falla cardíaca. Entonces, en este caso, encontraron que igual que la válvula expandible por balón prácticamente fue superior en todo, y sin embargo, estadísticamente, aunque todos los resultados fueron estadísticamente significativos, ellos se pusieron un índice de no inferioridad del 10%, entonces no se alcanzó este índice de no inferioridad, por lo tanto, aunque la válvula Sapien 3 se asocia con una menor tasa de muerte por cualquier causa y menor muerte cardiovascular, ellos pues decidieron, la conclusión final fue que la válvula Evolut R no era inferior a la válvula Sapien 3. Y pues bueno, ahí mencionaron ellos algunas limitaciones que tuvieron en el estudio, sobre todo que fue un estudio retrospectivo y pues bueno, realmente no pudieron controlar muchas de las variantes que tomaron en cuenta. Entonces, pues en este caso se dieron como iguales. Y finalmente el estudio SOL-TAVI, que tomó en cuenta 447 pacientes de riesgo medio alto, en el cual se compararon igual las mismas válvulas, Evolut R y Sapien 3, que pues el resultado fue prácticamente el mismo. Es otro estudio de no inferioridad, en donde la válvula Sapien 3 resultó prácticamente ser mejor en todo, pero el índice de equivalencia o de no inferioridad no se alcanzó, y pues hasta el momento se toman como iguales en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad las válvulas Evolut R y Sapien 3. Entonces, pues hasta ahorita realmente va a depender únicamente de las condiciones del paciente y de la disponibilidad que haya en cuanto a la elección de estas dos válvulas. Y pues bueno, ¿cuáles son las complicaciones que va a haber o que se esperan posterior a la colocación de una implante de una TAVI? Pues la principal y la que se presenta con más frecuencia es la insuficiencia paravalvular. Sin embargo, pues hay otras que pueden presentarse posterior al procedimiento, que prácticamente ya las hemos ido comentando en los estudios previos. Las que se presentan con más frecuencia son los trastornos del ritmo y el EBC incapacitante o menor, dependiendo del score con el que termine el paciente.
Y pues bueno, hay otras que se presentan en menor frecuencia, pero que son pues muy severas, como la ruptura del anillo y de la raíz aórtica, que la válvula esté, por haberla posicionado mal, embolice o haga embolismo por trombosis de la válvula. Y pues bueno, eso es en cuanto a la estenosis aórtica. Pasamos ahora a la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, pues prácticamente va a tener muchísimas causas, se va a dividir en dos: la insuficiencia valvular aórtica aguda, y la insuficiencia aguda, pues se va a presentar por ruptura traumática, puede ser una endocarditis, una falla de alguna prótesis valvular, una valvuloplastía por balón, y pues bueno, en anomalías de la raíz por una disección aórtica. Las causas de la insuficiencia valvular aórtica crónica pues van a ser muchísimas, pero pues bueno, las más importantes van a ser reumáticas, traumatismos, enfermedades enfermedades pues enfermedades como la artritis reumatoide, artritis de Takayasu, etc. Y pues bueno, pues son muchas las causas. En este caso, la fisiopatología se va a dividir en dos. Aguda, va a haber un incremento abrupto del volumen diastólico final. Esto va a incrementar las presiones telediastólicas tanto del ventrículo izquierdo como del aurículo izquierdo. Y pues bueno, esto lo que va a hacer es que, por ser tan abrupto el incremento o el cambio en las presiones, pues no va a haber una compensación por parte del miocardio cardíaco. El único mecanismo compensatorio va a ser la taquicardia, que normalmente pues no va a ser suficiente para el equilibrio. Y posterior a eso pues va a venir el desequilibrio y el edema agudo pulmonar, posteriormente el choque cardiogénico, y finalmente puede llevar a un infarto o a la muerte súbita del paciente. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia aórtica crónica, va a haber un incremento de volumen diastólico final. Sin embargo, pues dependiendo del tiempo en el que se desarrolle la enfermedad, pues va a haber tiempo para que haga un aumento en la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y si hay un aumento en la distensibilidad del ventrículo izquierdo, va a haber un aumento en la presión paulatino, que va a poder compensarse con una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, lo cual pues va a mantener la función del ventrículo izquierdo normal por algún momento, y posteriormente, pues si esto se mantiene, pues va a llevar a una dilatación o un mayor estrés parietal del ventrículo izquierdo, a un aumento en la poscarga y posteriormente a una dilatación y finalmente a una reducción en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pues bueno, la figura de la izquierda nada más es para ejemplificar una hipertrofia adecuada y una hipertrofia inadecuada, que pues finalmente es lo que lleva a toda la sintomatología de una insuficiencia aórtica severa. Entonces ya dependerá del momento en el que tomemos al paciente que presente o no presente la falla ventricular. Y pues bueno, en un paciente crónico lo podemos encontrar asintomático, puede ser un hallazgo que encontremos en exploración física, o ¿qué onda? Siéntese, por favor. No, puede ser un hallazgo que encontremos en la exploración física, o podemos encontrar el paciente con angina y disnea. Todo va a depender de la cantidad de años de evolución que haya tenido el paciente. Y en agudo, pues bueno, podemos encontrar el paciente hipotenso, taquicárdico, con palidez, cianosis, diaforesis, etc. Esto es secundario a qué tanto puede compensar el paciente. Y pues bueno, los signos que podemos encontrar son, en cuanto al corazón, pues que hay un aumento, un crecimiento cardíaco y que se desplace la punta hacia abajo y hacia afuera. Obviamente cuando el proceso es agudo, pues no va a haber modificaciones en la silueta cardíaca.
un soplo diastólico en foco accesorio aórtico y finalmente un retumbo de Austin Flynn secundario y dependiendo del grado de regurgitación que tenga la válvula aórtica. Los signos periféricos, pues va a ser un pulso de Sellers, o un pulso Bisferins, y pues bueno, todos los síntomas, los signos periféricos que ya todo el mundo conoce, que se pueden presentar en una insuficiencia aórtica severa, son varios, son bastantes, pero bueno, ya todos se lo saben. Entonces, igual la valoración, el diagnóstico va a ser por medio de ecocardiografía. Se va a tomar en cuenta tres, o se va a dividir en tres, leve, moderada y severa, y para esto va a haber parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Entonces, pues aquí realmente pues ya dependerá del ecocardiografista los parámetros que nos pueda dar. La indicación para el recambio valvular, pues es que sea una patología severa o moderada en caso de que tenga pues otro padecimiento. Esta es la clasificación de la insuficiencia aórtica, se va a dividir igual en 4. Las primeras 3, pues lo mismo, son pacientes asintomáticos. El estadio D, pues son pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica severa, en los cuales pues va a cumplir con todos los parámetros ecocardiográficos. Y pues bueno, la evaluación hemodinámica tiene las mismas indicaciones de la estenosis aórtica severa, pacientes en aquellos pacientes que no se logre hacer una buena abordaje diagnóstico por ecocardiografía y clínica o que tenga una discrepancia entre ambos diagnósticos. Y pues bueno, aquí lo que se va a valorar es que tanta sangre se regresa o qué tanto medio de contraste regresa de la aorta al ventrículo izquierdo, y va a depender pues del tamaño del orificio regurgitante, del gradiente que haya entre la aorta y el ventrículo izquierdo y de la duración que tenga el paciente de la diástole. Aquí pues bueno, va a depender el aumento del trabajo del ventrículo izquierdo en un inicio, como ya lo comentamos, qué tanto sintomatología tenga el paciente, pues va a depender de la distensibilidad y del trabajo que pueda aguantar el ventrículo izquierdo de acuerdo a la ley de Laplace y de la ley de Starling. Y pues bueno, una vez que el ventrículo izquierdo empiece a ceder y empiece a dilatar, pues va a disminuir la fracción de eyección ventricular. Y es ahí donde van a venir la sintomatología. Otro factor importante pues es el cierre temprano que vamos a tener de la válvula aórtica, de la válvula mitral, secundario a la cantidad de sangre que regrese de la aorta al ventrículo izquierdo. Y entonces, pues aquí lo que vamos a hacer nosotros es valorar las curvas de presión que va a haber. Normalmente en un paciente que tiene una insuficiencia aórtica severa, pues vamos a ver que la presión diastólica del ventrículo izquierdo va a bajar más, va a tener una disminución muy abrupta, y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo se va a mantener por arriba de la presión sistólica de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estas curvas de presión? Entonces, pues bueno, esta es una comparativa entre la presentación aguda y la presentación crónica de la insuficiencia aórtica. Y pues bueno, vamos a ver que los pacientes que se presentan en agudo pues van a ser pacientes más jóvenes, la fracción regurgitante va a ser igual, va a haber una variación en cuanto al volumen diastólico ventricular y sistólico ventricular importante entre la crónica y la aguda, y pues bueno, las presiones se van a modificar ya cuando el paciente está crónico. La valoración angiográfica pues va a incluir lo que ya les había comentado, el grado de regurgitación de la aorta al ventrículo izquierdo. Esta es la clasificación cualitativa que se puede hacer en el laboratorio de hemodinamia,
la catalogan como una cruz cuando se regresa únicamente una pequeña cantidad de contraste al ventrículo izquierdo y que hay un lavado del contraste con cada latido. 2 cruces cuando la pacificación del ventrículo es total pero tenue, 3 cruces cuando hay un ventrículo bien opacificado, con una densidad igual a la de la aorta, y 4 cruces cuando la pacificación del ventrículo es total y que se puede observar una mayor pacificación de la aurícula del ventrículo izquierdo. Entonces se divide en 4 y de acuerdo al volumen regurgitante a la clasificación que le demos, pues va a ser el volumen regurgitante que vamos a sospechar. 4, pues se sospecha que hay una regurgitación de más del 60% de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. El tratamiento, prácticamente las recomendaciones de las guías del 2017, todo es quirúrgico. Entonces la cirugía va a estar indicada para todos los pacientes que estén sintomáticos y que tengan FEBI conservada o que tengan una FEBI disminuida. Se va a considerar la cirugía en pacientes que, aunque no estén sintomáticos, tengan alguna otra indicación de cirugía, como cirugía de revascularización o recambio mitral, etc. Y pues bueno, finalmente únicamente se va a recomendar la reparación de la válvula aórtica mediante técnica de reimplante o remodelación, cuando no se pueda llevar a cabo la cirugía. No hay nada que esté establecido en las guías. Este es el algoritmo, nada más de cuándo se debe llevar un paciente a cirugía y cuándo no. Y pues bueno, no hay nada, les digo, que haya descrito en cuanto a guía se refiere, de si se puede utilizar o no la TAVI como un método de reemplazo de la válvula aórtica. Sin embargo, pues bueno, hay varias características que se toman en cuenta para que no haya sido un método considerado hasta ahora del recambio valvular aórtico. Y pues bueno, uno de ellos es la falta de, que no hay calcificación en el anillo, por lo tanto no hay un lugar donde se pueda anclar la válvula. Tampoco el hecho de que la válvula esté dilatada y la aorta ascendente esté dilatada, pues bueno, esto es lo que va principalmente a provocar que no sea tomada en cuenta la TAVI como un método de recambio valvular. Sin embargo, pues bueno, hay algunos estudios que han salido, no tan recientes, pero bueno, que ya se está trabajando en ellos, donde se está tomando ya en cuenta el reemplazo valvular aórtico a través de la TAVI, que son estudios off-level, en los cuales, pues bueno, hay algunos pacientes que se han sometido a recambio valvular aórtico por TAVI, porque pues no cumplen con los requisitos para ser abordados por un medio quirúrgico. Entonces, este estudio se realizó del 2014 al 2017 y pues prácticamente lo que hace es comparar una válvula autoexpandible pues dejar al paciente así sin cirugía, porque realmente no lo compararon con la cirugía de recambio valvular. Entonces lo que hicieron ellos fue tomar a todos los pacientes que se diagnosticaron con insuficiencia aórtica pura o una doble lesión aórtica con predominio de la insuficiencia aórtica moderada severa. Les pusieron que les hayan puesto una válvula autoexpandible, ya sea Corvalvo o Evolut R, y lo que hicieron pues fue comparar el resultado de ambas válvulas. Pues obviamente se dieron cuenta de que la mortalidad por cualquier causa todavía está bastante elevada. En la gráfica de la derecha podemos ver que la mortalidad por cualquier causa en un seguimiento a 12 meses fue de 22.8%. Sin embargo, pues prácticamente la mortalidad más elevada se presentó en los primeros 30 días. Y pues bueno, en la gráfica de la izquierda lo que podemos ver es el total de pacientes que fueron sometidos a este procedimiento y que presentaron una insuficiencia valvular posterior al implante de la TAVI.
Entonces, como ustedes pueden ver, pues ahí lo que aparece, prácticamente el 50 de los pacientes fueron los que no tuvieron insuficiencia valvular y pues otro 50% en algún grado de porcentaje tuvo insuficiencia valvular posterior a la colocación. Entonces, pues bueno, aunque los resultados no son tan favorables, lo que ellos creen, pues bueno, si logran pasar la mortalidad tan elevada a los 30 días, probablemente la TAVI autoexpandible puede ser una opción en pacientes que han sido rechazados de cirugía. Hay otro estudio, pues bueno, es un metaanálisis que se realizó con los estudios que se han hecho hasta ahorita de implante de TAVI en pacientes con insuficiencia valvular aórtica. Y pues bueno, tomaron en cuenta 19 estudios en los cuales lograron juntar 998 pacientes. Se compararon las válvulas autoexpandibles contra las válvulas liberadas por balón. Y pues bueno, realmente el resultado de aquí, o sea, estuvieron mezclados, pues los 998 pacientes fueron sometidos tanto a autoexpandibles como a liberadas por balón, y estos fueron los resultados. El éxito de la colocación de la válvula pues fue prácticamente un 86%, sin embargo pues sigue teniendo una mortalidad alta entre los primeros días, un 12% de mortalidad por cualquier causa, una mortalidad a largo plazo del 24%, y bueno, pues realmente lo que ellos concluyen es que probablemente la TAVI, aunque no es un medio que se haya aprobado ya en las guías, pues bueno, puede ser probablemente utilizado en pacientes que hayan sido completamente descartados a tratamiento quirúrgico y que estén muy sintomáticos, probablemente sea una opción que se les pueda ofrecer. Hay ahorita un estudio en desarrollo que está valorando una válvula, me parece que es la Jane Valve, la que están probando, que ha mostrado aparentemente buenos resultados. Y pues bueno, pues apenas se aceptó el año pasado, está corriéndose ahorita, apenas están juntando a los pacientes, probablemente pueda ser una opción en un futuro para el tratamiento de la insuficiencia aórtica por intervención. Y pues nada más, pues como ven, yo creo que cortamos, ¿no? Ok, el jefe de Zoom dice que hasta aquí la dejamos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda respecto al manejo a lo que vimos. Realmente lo de la técnica de TAV y todo eso, pues yo creo que se verá después. Entonces, no sé si tengan alguna aportación ustedes de algún estudio que hayan visto en insuficiencia aórtica que se esté llevando a cabo con alguna otra válvula que ustedes sepan. Usted, el doctor de Sul dice que no. ¿Qué les está mandando? Buena clase, Jorge. Felicidades. Estuvo pesado, creo. Es lo que estábamos